eso presentamos la sesión de hoy. Hoy tenemos taller Gobierto con Ana Rossi, de Arroyo de la Encomienda. Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, Con nerviosa ganas. y contenta, con muchas ganas, sí. Muy ilusionada con este proyecto que estamos llevando a cabo. Genial. Pues hoy tenemos pues la suerte de poder contar, ¿no?, la experiencia real de alguien que está en las trincheras de la contratación pública, quizás como muchos de los oyentes, ¿no?, y que además siempre se aprenden cosas, ¿no?, de cómo se enfrenta cada uno a los retos o problemas, ¿no?, de ese día a día de la contratación pública, que es complicada, ¿no?, y tener ejemplos de qué están haciendo otros ayuntamientos o entidades públicas, ¿no?, para dar respuesta a esos retos, pues es súper interesante. Entonces, hoy tenemos este taller Gobierto, agilizar tu contratación pública, las lecciones en este caso, ¿no?, que han aprendido en el proceso en el que están, porque esto es un proceso que nunca se termina, ¿no?, work in progress, de transformación de la contratación pública en Arroyo de la Encomienda. Y nada, pues un poco hoy Ana Rossi, que es la responsable del área de contratación, en este caso del ayuntamiento, nos va a compartir un poco cuáles son los puntos de partida, ¿no?, y esos retos de esos problemas habituales que seguramente compartís de la contratación pública y cuál es el proceso que han seguido para darle la vuelta a esos problemas. En este caso, Gobierto es como la herramienta que están usando para darle la vuelta a esos problemas, pero lo que nos interesa no es tanto contar cómo funciona Gobierto, esto lo hacemos ya en otros talleres. Lo que nos interesa es que, en este caso, nos compartan la experiencia, ¿no?, del proceso, de ese proceso de transformación y de cambio que han iniciado y que es súper interesante. Así que nada, os dejamos con Ana Rossi y nos puede ir contando eso, su experiencia, el viaje. Muchas Una gracias, cuestión Juan. técnica antes de empezar, disculpar. Aquí en preguntas y respuestas podéis poner vuestras preguntas, aportaciones, etcétera, y las vamos comentando durante el taller o al final. Así que nada, vosotros no veis las del resto, nosotras las vemos y las vamos comentando. ¿Vale? Genial. Ahora sí, Ana Rossi, todo tuyo. Vale. Pues nada, muchísimas gracias por esta invitación al taller, que, vamos, me parece súper interesante porque muchas veces los técnicos de contratación nos enfrentamos en el campo de batalla, en la arena, a muchos problemas porque tenemos que aplicar leyes que muchas veces hacen personas que no se encuentran en este otro lado y que no son conscientes de lo difícil que es llevarlas a cabo. Tenemos leyes, muchas veces no tenemos herramientas, no tenemos medios. ¿Qué nos encontramos en Arroyo de la Encomienda? Pues con muchas ganas de trabajar y muchos problemas que solucionar. Nos encontramos con una falta de planificación real, una planificación que llevamos en una hoja de Excel, falta de estudios de mercado, generamos documentación de una forma muy a lo loco, en Word, el cortapega famoso, los correos electrónicos, etcétera, faltas de seguimiento. Realmente toda esta falta de herramientas nos ha generado pues el que hemos ido sobreviviendo, o sea, venimos de sobrevivir. ¿A dónde queremos llegar? Pues queremos llegar a vivir bien, a vivir tranquilos y a tener un trabajo pues de mucha mayor calidad, con más eficiencia y utilizando las horas en valor, en aportar valor, no en ir tirando, sino en trabajar bien y en trabajar cómodos y felices, que yo creo que es a lo que queremos llegar todos. A ver, compártenos ese punto de partida, Rosy, ¿no?, de ese Excel inicial. Bueno, partimos, yo creo que como muchos sitios, de Santo Excel, que claro, yo quiero dejarlo de lado, pero nos ha salvado la vida en muchas ocasiones, durante todos estos años de trabajo, diría yo. Partimos de una planificación que hacemos en hojas de Excel, donde hacemos seguimiento, como veis, pues el número de expediente, servicio, el CPV, los años de duración, valor estimado y demás, pero son hojas de Excel pues que evidentemente controlamos a mano, que nos implican un arduo trabajo de recopilación, teniendo que entrar en expedientes, en carpetas, abrir documentos, mira, aquí cambia este número, esta fecha. O sea, en definitiva, un trabajo que nos lleva una cantidad de horas muy grande para luego el poco retorno en beneficio que nos conllevaba, porque hemos cumplido, digamos, con la ley, que es aprobar el plan de contratación, punto.
Pero claro, el plan de contratación es algo más que hago la hoja de Excel, lo apruebo, lo subo a la plataforma. Eso implica también luego un seguimiento y una valoración de qué hemos planificado y qué hemos contratado en nuestro ayuntamiento. Entonces, cuando nos hemos enfrentado, cuando queremos dejarnos de enfrentar a Excel es cuando buscamos otro tipo de soluciones. Y ahí es cuando aparece la herramienta que nosotros hemos decidido usar en nuestro ayuntamiento, que es Gobierto Contratación, y este año hemos conseguido aprobar pues, un plan de contratación, hemos transformado esa hoja de Excel en un plan pues, mucho más vivo. O sea, ha dejado de ser una foto fija y ha pasado a ser una herramienta viva con la que vamos a trabajar. Todos esos datos que se ven aquí los hemos transformado pues en un Excel pues bastante completo. Bueno, aquí estáis viendo la hoja de Kanban, donde podemos ver perfectamente en qué fase está cada uno de los contratos que hemos planificado para ya este ejercicio 2026, en los que ya estamos trabajando, en qué fase se encuentra cada uno de ellos. Si está en preparación, en redacción, en aprobación del expediente, si ya lo hemos formalizado en el caso de que han sido contratos anticipados. ¿Qué nos permite esto? Pues priorizar, saber qué tenemos que contratar, saber que el año son 12 meses y que no podemos concentrar toda la licitación en septiembre, octubre, noviembre o diciembre, sino que tenemos que funcionar de otra manera. Y lo dicho, convertimos la planificación en una herramienta viva, deja de ser pues una cosa que hemos aprobado y hemos subido a la plataforma para cumplir con la ley a ser una herramienta de trabajo, digamos que nos permite también no solamente gestionar desde el servicio de contratación, sino informar a nuestros políticos como administración local, que trabajamos directamente con los políticos que necesitan ese dato directo e inmediato, pues nos permite trabajar de una forma pues muchísimo más eficaz a la hora de planificar. Y decir, ojo, que estamos en enero, vamos a planificar 5, en febrero nos tocan 6, en septiembre acordaros de... a foto fija, vamos, a golpe de... Bueno, yo el Kanban, que lo utilizo muchísimo, me parece súper útil en este caso. Claro, esto te permite visualizar, ¿no? Y esa actualización de fases, ¿no? De las tareas que tienes pendientes, etcétera. Exacto. Lo que antes eran varias columnas en el Excel, ¿no? Aquí lo tienes ya. Y lo tengo, pues eso, a golpe de pájaro, vamos, muchísimo más. Y en tareas que estáis utilizando para hitos clave, para hacer el seguimiento de esos hitos clave de esos proyectos. Exacto, o sea, todos los hitos son los que tenemos aquí marcados en las columnitas. Un segundito, que lo movemos. Si os dais cuenta, o sea, ya tenemos hasta contratos formalizados de esta planificación contractual. O sea, esto a lo mejor hasta finales de año no lo tendría en la hoja de Excel. No habríamos cambiado la fecha en la hoja de Excel. Pues no vamos contrato por contrato. De esta manera sí lo vamos cambiando porque como es tan facilito, tan fácil como moverlo de columna, no tengo que entrar en un expediente, no tengo que ver, pues ya sabemos que está en formalización, lo muevo y estamos. Mira, de hecho, este está en formalización también. En vivo y en directo, pues ala, le cambiamos de columna, pues ya sabemos que tenemos todos esos contratos en nuestra planificación en esta fase. Con lo cual, a la hora de evaluar qué contrato, según la planificación que tenemos inicial, cuando veamos la planificación final, pues vamos a ver el grado de cumplimiento que tenemos de esa planificación. Genial. Aprovecho para compartir aquí en preguntas a los asistentes de cómo estáis haciendo vosotros, ¿no? Un poco cuál es vuestra experiencia en ese seguimiento de la planificación, si llegáis siquiera a planificar, ¿no? Más allá de esas obligaciones. Por si luego queréis comentar o hacer preguntas o aportaciones un poco de vuestra experiencia, que también puede ser enriquecedor. ¿Y cuál sería el siguiente punto aquí, Ana? Una vez habéis cargado la planificación, ¿qué hacéis con todo ella? bailado, exactamente. Esto no son compartimentos estancos, planificación, ejecución, redacción, no. Todo bailado, o sea, nosotros lo configuramos, lo entendemos, está en nuestra cabeza como un todo cerrado, un círculo que se cierra siempre luego en la fase de control. Entonces, la siguiente fase es, esto estamos planificando, ¿qué vamos a contratar? Pues ahora vamos a contratar.
De manera que la siguiente fase en la que entramos es en la del estudio de mercado. El estudio de mercado que van a hacer nuestros técnicos de lo que nosotros llamamos los centros gestores, pues ya sea urbanismo, cultura, educación, deportes, etcétera. Cada uno pues tiene que contratar pues una serie de cosas, pues bien obras, servicios, suministros, ejemplos que vemos todos muchas veces, hay que contratar las fiestas, los contratos de fiestas, que son como muy recurrentes en la administración local. No sé si antes de meternos en el caso concreto de la búsqueda de datos, ¿no? de cosas que habéis hecho, ¿no? En este caso explorando el mercado, etcétera, para poner un ejemplo concreto de algún proyecto, no sé si alguno se puede mostrar, de un poco cómo es esa coordinación, interacción o el trabajo que hacéis en cada proyecto. Es decir, aquí hemos visto cajitas de proyectos, pero ¿qué hacéis con ellos? Ahí generáis los documentos, os coordináis con comentarios o qué vais haciendo en cada Vale, proyecto. a partir de los documentos, lo que pasa es que eso igual lo vemos más que en el estudio de mercado, sí, eso digamos que sería como una tercera fase, ¿vale? Porque vamos primero a estudiar, ya sabemos lo que vamos a contratar, no sé, en este caso ayuda a domicilio, pero nos podemos ir a otro tipo de contratos distintos. Si os dais cuenta, por ejemplo, todos estos están en investigación o en preparación. Bueno, las obras es más fácil porque tienen un proyecto, con lo cual ya nos vienen dados muchos datos, tenemos mucho menos que investigar. Pero tenemos casos, por ejemplo, el suministro de la alimentación de colonias felinas. Este ya que es un contrato planificado con los datos de contrato, que son los que hemos publicado en la plataforma en cuanto a CPVs, importes, anualidades, fechas de tentativa de formalización y demás, y responsables del contrato. Una vez que tenemos ya planificado, entramos a trabajar sobre el contrato y la primera fase de trabajo del contrato es la investigación, ¿vale? Investigación, pues por ejemplo, en el suministro de colonias felinas. Uno de los problemas que teníamos con este contrato, porque vamos a ver, muchas veces no hemos tenido tiempo, tiramos de que nos manda alguien un presupuesto y, por ejemplo, el pienso cuesta 4 euros, vamos a poner, y nos quedamos con ese precio y ya está, porque no tenemos capacidad para pedir información a lo mejor a 50 empresas, a ver en qué precios de mercado se mueven. Entonces, ¿qué nos permite ahora la herramienta a través del asistente y la inteligencia artificial que se nutre de todos los datos que tenemos en la plataforma de contratación? Pues nos permite hacer estudios de mercado pues más reales. En este caso, pues este es un ejemplo real en el que hemos utilizado la herramienta para ver qué necesidades de pienso tenemos para las colonias felinas del municipio. Es una obligación a la que tenemos que contratar. Tenemos que contratar el suministro de alimentación y si os dais cuenta el asistente pues nos ayuda a hacer esos cálculos que antes nos llevaban días y días, más que horas, y que realmente no acabábamos de hacer nunca porque no teníamos tiempo. Entonces, digamos que los estudios de mercado siempre eran un poco sui generis. ¿Y qué tal la experiencia en este ping-pong, ¿no? Entre el técnico y el asistente para ayudar a concretar, ¿no? A revisar aspectos que deberíais plantear, etcétera? Pues buena, lo que hemos ido trabajando, buena, porque claro, te abre un montón de mercados en muy poquito tiempo. Te analiza los datos de una forma muy eficaz, te dice cuántas licitaciones hay, en qué precio ha licitado la gente, qué empresas se dedican a esto. Pues, tenemos el ejemplo del suministro de alimentación de colonias felinas, pero bueno, lo podemos ver en otro tipo de cosas. Mirad, por ejemplo, una de las cosas que estamos analizando, que como no tenemos tiempo, no nos hemos atrevido nunca a hacer, son los sistemas dinámicos de adquisición. Entonces, ¿qué estoy descubriendo con el asistente? Que está viendo sistemas dinámicos de adquisición, pero como churros últimamente. Entonces, me lo está mostrando el asistente, me está centrando, vale, pero quiero un sistema dinámico para suministros, pero además que sean suministros de material de obra. Además, vamos a ver que hay un poco en Castilla y León que están licitando nuestros compañeros de los ayuntamientos cercanos, a ver qué está pasando por aquí. Entonces, la herramienta del asistente nos está mostrando pues una serie de cosas
que antes eran prácticamente inviables, que tenías que tirar de bases de datos, comprarte un libro, mirar a ver qué había escrito no sé quién, sentencias, y eso al final pues eran muchísimas horas de trabajo de las que no disponemos. Entonces, no es que no lo queramos hacer, pero claro, si hay una herramienta que nos facilita todo ese trabajo, pues es maravilloso porque podemos seguir con el paso siguiente ya una vez que hemos hecho todo este estudio a través del asistente. Claro, en este caso, los ejemplos, ¿cuáles serían? Habéis, por ejemplo, ¿no? buscado quizás sistemas dinámicos que ya existían, entender sobre alguna cuestión en concreto, ¿no? Incluso preguntar cómo haríamos el SDA o qué categorías podríamos definir, o este tipo de preguntas, ¿no? Exacto, mira, por ejemplo, en el caso de los suministros de material de obras, esta es la primera pregunta que tenemos. Tenemos contratos de suministro de obra en material de las, contratos de suministro en función de las necesidades de material de obras. Hasta ahora estamos utilizando pues, la disposición adicional 33 y catálogos de referencias. Os podéis imaginar que los catálogos de referencias en material de obras, de ferretería, de electricidad, son infinitos y siempre va a haber algo que no esté en el catálogo, lo cual da bastantes problemas. Y queremos indagar otro sistema de contratación para este tipo de suministros recurrentes. Una pregunta básica que lanzo al aire, ¿no? Y a partir de aquí, la herramienta pues me va encauzando. Me dicen, yo no le pregunto por los sistemas dinámicos, pero ella me dice, los sistemas dinámicos son la solución ideal para vuestro problema, etcétera, etcétera. Diferencias con la disposición adicional 33. Bueno, en este caso Gobierto, como también tiene artículos escritos, nos redirige a ellos para tener una información a lo mejor más estructurada. Claro, Me y sobre todo ayuda también darte la a fuente en la que se ha identificar basado, ¿no? Para eso contestar. es. Me ayuda para saber dónde quiero continuar, porque fijaros, en este caso, que en los sistemas dinámicos estamos perdidos, partimos de cero, o sea, como no tienes tiempo, no lo estudias, entonces te ayuda a ir redirigiendo hacia dónde tienes que ir. O sea, ya no solamente qué es un sistema dinámico, sino cómo se está haciendo en otros lugares. Genial. O sea que estás en work in progress en este caso, ¿no? Investigando los SDAs, revisando. Sí, esto es un caso real, vamos, algo que Aquí estamos una haciendo cosa, ahora que en circunstancias normales pues no me habría atrevido a hacer aquí por otros falta de clientes tiempo y recursos, claro. nos habían compartido otros ejemplos, ¿no? En el sentido de Sí. analizar contratos previos, ¿no? Identificar cuáles pueden ser susceptibles de incorporarse a una SDA, ¿no? Por ser recurrentes, por tener ciertas características, ¿no? Categorías que pueden ser agrupadas, etcétera. Genial. Exacto, sí, que es otra de las fases que tenemos porque, bueno, como se trata de reducir contratos menores, por ejemplo, en este caso, sí, categorizamos, pero bueno, es un trabajo que tenemos un poco todavía en verde. Aquí hay La de compañeros. agrupar, exacto. Iba a decir que hay compañeros que han ido preguntando, compartiendo algunos comentarios que luego podemos ir extendiendo al final, pero básicamente, ¿no? Angustia, comentaba también, ¿no? Es la planificación en Excel, ¿no? Que en este caso van haciendo servicio de servicio, un poco las dificultades. Había quien preguntaba sobre los datos, ¿no? Si estaban todos, correcto, aquí importan los datos de plaza y todas las autonómicas para dar estas respuestas, etcétera. Entonces, imagino que tienes también ejemplos, no tanto de preguntas concretas, ¿no? De cómo se hace un SDA, etcétera, que también he visto aquí que habíais comentado, ¿no? Analizar SDAs, etcétera, pero sobre análisis de datos, ¿no? No sé si tenías ese ejemplo, otros casos de uso que hayáis utilizado el asistente para ese apoyo de decisiones o de consultas. Mira, pues por ejemplo, con otro tema, es decir, hay contratos que tenemos más trillados. Vamos a hacer un contrato de patrocinio. O sea, estas decisiones políticas. Hola, queremos contratar esto, Ana. ¿Qué hacemos? Y yo, vale, pues voy a estudiarlo. Cuando te llegan estas ocurrencias así nuevas, pues en este caso, vale, tengo este problema, tenemos que licitar esto, esta cuestión sobre la mesa, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y claro, el asistente nos ayuda y yo creo que en este caso sí que nos remite a a otros ayuntamientos que lo hayan hecho. Mira, las recomendaciones de los CPVs, que hasta ahora pues es también otra cosa, que como era tan ardua y tan compleja, pues muchas veces se ponían a voleo por los técnicos
Pues porque nunca sabíamos exactamente con qué dar. Ahora el hecho de que te digan para este tipo de contrato de servicios de X, 8.000 licitaciones han utilizado este CPV, pues bueno, te da ciertas garantías de que el que vas a utilizar es el correcto. Claro. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque aquí vas construyendo todo un proceso, ¿no? De revisión, iteración, vas generando incluso un contexto. Luego he visto que le has pedido, ¿no? Una redacción Sí, de... bueno, en este caso ya hemos redactado documentos incluso dentro de... Pero bueno, eso ya si queréis lo vemos ahora en el siguiente apartado, que para mí es, digamos, el meollo de la cuestión. O sea que aquí la iteración es, vale, tengo una duda, la resuelvo, busco datos, etcétera, me pongo a redactar si hace falta una parte, ¿no? O lo que sea directamente aquí y luego ya cuando lo tienes todo más madurado, ¿no? Te vas ya directamente a un documento y lo vuelcas ahí, ¿no? Es como un estudio de mercado previo de qué coche quiero comprar, un eléctrico, un híbrido, un gasolina, un diésel, como una especie de, no sé, oriéntame a ver qué es lo que hay en el mercado. Con datos reales, además. No quiero que me cuentes pues, lo que te ha dicho el cuñado en Navidad, pero quiero que realmente pues, trabajas sobre datos reales, que es lo que no hacíamos hasta ahora. Analizar datos a través del asistente y valernos, quiero decir, que a través de las búsquedas, de todas las preguntas que le podemos hacer, de los análisis que nos hace de todas las licitaciones, pues que podamos tomar la mejor decisión a la hora de comprar. En precios, que siempre, bueno, pues es que fulanito nos ha mandado un presupuesto ya, pero es que además de fulanito hay 350 empresas que se dedican a lo mismo y a lo mejor manejan otros precios distintos que no hemos tenido en consideración. Pues tiramos de la búsqueda y le preguntamos cuántas empresas se dedican. Consulta en directo. Aprovechamos para compartir al resto también si queréis comentar o preguntar sobre cómo hacéis el resto de este tipo de análisis, ¿no? Que hasta qué punto os encontráis con dificultades o qué tal los resultados. Ana Rossi nos comentaba, ¿no? A veces que cuando antes de esto, ¿no? Pues usábamos que si Google, que si la plataforma, etcétera, pero el problema cuál es a veces, ¿no? Supongo que no sé si los tiempos o los resultados, no sé, Ana Rossi, vuestra experiencia previa de otras formas de explorar los datos. Pues Google, y sabéis que Google pues a veces pues te saca 3 o 4 pliegos de la plataforma de contratación y punto, con lo cual estás muy limitado a las 3 o 4 cosas que Google te ha podido detectar que era lo que utilizábamos. Google o tirar de otros ayuntamientos, no sé, en nuestro caso que tenemos cercano Valladolid, que bueno, en su día había un secretario pues que es muy pro de la contratación, que ya sabéis que ahora está en León, y tirábamos de los ejemplos del Ayuntamiento de Valladolid, pero claro, entra en el ayuntamiento, en su perfil, busca un contrato que te cuadre, ábrelo, léetelo. O sea, al final eso, que para leer un contrato, un solo contrato, has estado toda una mañana, cuando en una hora tienes un análisis y una visión general a nivel nacional. O de comunidad autónoma o de provincia, lo que tú le quieras acotar al final al asistente. ¿Y aquí le acabas ahora de preguntar sobre datos? Le hemos dicho análisis de los contratos de patrocinio encontrados. Y fijaros, nos manda patrocinio balonmano, bueno, pues nos encuentra unos cuantos. Procedimientos utilizados para el contrato de patrocinio. Negociado, contrato menor, procedimiento abierto, rangos de importe, los CPOs más utilizados, conclusiones que sacan para nuestro contrato en concreto. Bueno, en este caso ha sido una búsqueda muy sencillita, pero claro, lo podemos complicar pues todo lo que queramos o lo necesitemos. Pero como habéis visto, pues en 3 segundos. Muy Buscar bien, esto en situación real, pues que nos hubiera supuesto, pues a lo mejor 2 mañanas. Pues de momento, para ir recapitulando, ¿no? Hemos visto vuestros inicios, ¿no? De la planificación, cómo convertir esa foto fija a una herramienta viva de gestión, ¿no? Que tenéis ahí integrados los datos, que le hacéis seguimiento, que os sirve ya para anticipar y preparar los pliegos, ¿no? Los proyectos, etcétera. Hacéis esta exploración de mercado o consultas puntuales, ¿no? Para cosas puntuales o redacciones concretas. Y luego ya, ¿qué tal con el tema de los pliegos, ¿no? Y de generar los documentos? ¿Cómo estáis haciendo?
Ahora viene la parte buena, como digo yo. A mí es lo que me enganchó, digamos, de esta herramienta, de estas cosas que tienes en la cabeza. Uf, si pudiera hacerlo así, de repente, pues aparece alguien y dice, pues sí se puede, mira. Entonces es cuando empezamos a trabajar pues con este sistema. Habrá personas que trabajen con otras herramientas y les vaya fantástico. Pues bueno, yo he tenido la suerte de encontrarme en este caso con vosotros que, bueno, pues me habéis ofrecido una visión de las cosas pues que iba en la línea de lo que queríamos hacer. Al final esto nos supone un cambio de mentalidad. Es decir, veníamos a trabajar, pues eso, Google, Word, Excel, copia-pega, emails infinitos. Tenemos el email que ya no nos cabe más porque, claro, las memorias y los pliegos van y vienen con distintas revisiones en colores rojo, verde, amarillo, azul. Se nos pierden por el camino. No sabemos cuál es la última versión. O sea, al final una forma de trabajar un poco caótica. No teníamos opción de trabajar de otra manera tampoco. Nos encontramos con esto. El redactor de documentos para mí ha sido la clave en el cambio de mentalidad y en la forma de trabajar. Porque antes, no sé, no era una forma de colaborar, digamos, la más adecuada. Esto nos va a obligar a trabajar de otra forma completamente distinta y a colaborar al 100%, al tener mentalidad de equipo, de decir, no, tenemos que sacar esto adelante juntos de la mejor manera posible. ¿Qué hacemos desde contratación? Pues desde contratación hemos generado pues todo un ecosistema de plantillas. Bueno, estamos en ello todavía, llevamos poquito tiempo, con lo cual, work in progress, como dice Aram, perfectamente. Entonces, creamos desde contratación plantillas que bien utilizamos desde el propio servicio de contratación o bien podrán utilizar los técnicos en su momento. Bueno, tenemos, por ejemplo, pliego de prescripciones técnicas que los técnicos de contratación, de cada servicio, pues tienen que elaborar con un índice del que ellos puedan partir y valiéndose del asistente, pues poder tener un pliego, el asistente que, como ya hemos visto, nos va a ayudar un poco también a estudiar el mercado, ya que nos dé soluciones que no habíamos previsto, pues para que los técnicos puedan hacer pliegos que no sean de medio folio, porque no tienen tiempo, que sean pliegos de verdad. Que tengan luego sobre la mesa un pliego bien hecho para que su ejecución pues, sea lo mejor posible. Claro, en este caso incluso Ana Rossi empezó a montar aquí plantillas, etcétera, cuando todavía no teníamos el importador con IA, inteligencia artificial de plantillas, ¿no? Pero bueno, lo que hemos visto antes que parecía como asustar, ¿no? Que era un formato markdown del texto, en realidad lo puedes ver como un documento normal y luego importar, ¿no? Y ahora, pues claro, es todo esto mucho más fácil, ¿no? Con el importador automático, en este caso, de Exacto, plantillas. importante eso es, porque ya había plantillas que nosotros teníamos, entonces lo que hemos hecho ha sido importarla. Como la importas con inteligencia artificial, pues ya digamos que nos transforma la plantilla. Bueno, en este caso no, esta es de las que están sin revisar. Bueno, he elegido mal ejemplo. Bueno, pero sí. Y aquí para entenderlo, las plantillas tienen pues lo que tenías anteriormente, pero como el redactor, entiendo, puede mezclar, ¿no? Los datos que tienes en el proyecto con vuestra plantilla, aquí con las variables que vas incorporando. Cuando vas a generar el documento ya son documentos asociados a esos datos, ¿no? Que es otra. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en esa parte y cómo lo estáis haciendo en la práctica? Una vez tenéis esas plantillas ya normalizadas. Cuando tenemos la plantilla, pues ya abrimos el proyecto que sea, de los proyectos que hemos visto previamente en planificación. Desde el propio proyecto abrimos la plantilla, abrimos el documento que sea. Bueno, pues quiero hacer el cuadro de características. Bueno, fijaros, en este caso ya le acabamos de abrir y nos ha volcado todos los datos que tenemos en el proyecto previamente metidos. En la plantilla, en su caso, bueno, en este caso no hay lotes, por lo tanto, por eso aparece en rojo. Nos ha volcado todos los datos del proyecto. Y a partir de aquí estamos. No, se nos ha ido, no sé qué he hecho. No pasa nada, es fácil. Pestaña, creo. Como todo está hecho bastante fácil y bastante, por ejemplo, en este caso, que también es un caso real, la memoria
para licitar el padrón, que no es ningún secreto, puesto que lo tenemos planificado y publicado. Entonces, todo el mundo, todos los operadores económicos saben que vamos a licitar este servicio. Mira, bueno, a mayores en esta memoria hemos podido meter el índice nos lleva a cualquier parte de la memoria directamente. ¿Cómo vamos a trabajar ahora? ¿Qué es lo más interesante de esto? Lo que a mí más me gusta o me parece que nos da más valor añadido, lo que nosotros llamamos memorias colaborativas. Nosotros, o sea, la idea que tenemos de contratación es trabajar directamente con el centro gestor y trabajar a la vez. Creamos a través de la plantilla, tenemos un modelo de memoria que bien el centro gestor o bien nosotros desde contratación con la ayuda del asistente. Por ejemplo, en este caso, con esta conversación, bueno, pues en esta conversación se puede ver más o menos lo que hemos ido haciendo con la memoria. Redáctame esto, sí, pero aquello lo quiero mejor y tal. Amplía si quieres la columna del asistente, si podemos, más grande. Espera, voy para acá. Ya. Perfecto. Ahí, vale. Bueno, como en este contrato ya hemos trabajado mucho, pues Mira, por ejemplo, los criterios de adjudicación, que es algo a lo que le hemos dado muchas vueltas en este contrato. Hemos trabajado mucho sobre ello, claro. Está muy chulo porque nosotros le pedimos algo de una forma sencillita. Bueno, en este caso me había hecho algo muy esquemático para un informe jurídico, necesito una redacción más especial. Vale. Y me contesta, siempre muy amable. Y para los que no lo sepan, ¿no? Lo que hace es analizar todo lo que tiene que tener en cuenta para responder y hace la propuesta con bien el contexto también de los datos del proyecto, del documento. La propuesta que puedo insertar directamente en el documento. ¿Vale? Esto en la fase de redacción, pero lo que nosotros hacemos mano a mano con el técnico, pues tiene que ver con los comentarios que podemos hacer entre nosotros. Es decir, el hecho de que podamos trabajar a la vez sobre el documento y de que podamos comentarnos cosas sin tenernos a que enviar por email constantemente de ¿te va la memoria subrayada aquí? Pues no subrayo la memoria. O sea que hago ahora un comentario al técnico que sea, exactamente. Los equipos sois tres, ¿no? Sois el centro gestor, área contratación y el asistente, ¿no? Asistente, sí. Bueno, yo a veces le pongo nombre, pero eso ya cada uno, porque le humaniza. Nos lo apuntamos como propuesta de mejora, ¿no? Ponerle nombre al asistente. No os lo voy a contar porque si no, alguno se va a reír, pero... Genial. Entonces, a mí ya os digo que es lo que más me enganchó, el hecho de poder trabajar con un documento único. Yo ya no tengo en Word guardados 50 documentos. Trabajamos con un documento único. En este caso hemos partido de una plantilla. Hay veces que ya tenemos documentos hechos que podemos importar directamente y luego seguir trabajando sobre ellos bien con el asistente, revisando determinados apartados, redactando otros, que nos ayude a revisar la coherencia, los errores de, ojo, que he cogido la plantilla de, yo qué sé, del padrón de vehículos y necesito que me lo cambies donde ponga vehículos que nos diga padrón de habitantes, para evitar pues estas cosas que nos han pasado a veces de que se nos ha olvidado cambiar un parrafito cuando hemos hecho el cortapega. O sea, para todo eso es súper útil y lo dicho, y el hecho de que podamos colaborar me parece tremendo. Aquí algunos, ¿no? En ocasiones nos han contado a veces a la gente, ¿no? La dificultad de que muchos parten de la memoria anterior, anterior, ¿no? Y sobre ello, entonces no usan la plantilla actualizada, entonces a veces hay problemas porque no está actualizada al día. Sí. Aquí entiendo que este problema ya no lo tenéis, ¿no? Porque al generar el documento con la plantilla siempre es la última actualizada. Y luego esta parte... Si no lo fuera, claro, siempre es mucho más fácil de hacerlo todo aquí. Y además, como os decía, como tenemos la opción también como se guardan todas las versiones, que encima podemos renombrar, pues hay algunas que nos pueden dar igual, pero en algunos casos pues puede haber versiones que digamos, esta es la primera de la que partimos, ojo que si se nos va la pinza podemos volver a la primera y volvemos a... Bueno, ponemos un ejemplo. Pero nos da, mira, en este caso tenemos 98 versiones, hemos trabajado mucho
es que también es la memoria que nos ha servido un poquito de conejillo de Indias. Por eso también le hemos dado muchas vueltas. Porque en vuestro caso el flujo es, entiendo, ¿no? La memoria, eso es la base para luego construir el resto y en este formato colaborativo, ¿no? Que comentas. Sí. A ver, la ley de contratos nos obliga a justificar muchas cosas. Si yo hago una memoria de un contrato de 500.000 euros en un folio, algo estoy haciendo mal. En algún sitio tengo que justificar esto y realmente, hola, quiero que me vayas a comprar pan para celíacos, pero es que cuesta 20 euros. Ya, pero es que soy celíaco, vale, pues ya está, ya me lo estás justificando. Pero si tú me haces el encargo de ir a comprar pan para celíacos y yo no sé que tú eres celíaco, ¿cómo lo justifico? ¿Por qué? Pues porque sí. O sea, entonces hemos tirado mucho del porque sí. Y las cosas, pues la ley de contratos, que es, ya sabéis que es durísima, nos obliga a justificar muchos aspectos del contrato. Nos obliga a justificar desde el objeto del contrato, la necesidad, nos obliga a justificar el por qué va a ser ese valor estimado y por qué va a ser ese presupuesto base de licitación. ¿Por qué van a ser esas anualidades y no otras? ¿Por qué elegimos esos criterios de solvencia? ¿Por qué elegimos esos criterios de adjudicación? Entonces, si trabajamos en una memoria justificativa sólida, lo que van a ser más delgaditos son el resto de los documentos. Entonces, y si lo trabajamos, el centro gestor con su parte técnica, con su aportación técnica y el servicio de contratación con la aportación administrativa, pues construimos un documento muy sólido como punto de partida que nos permite tener un procedimiento de licitación más rodado, más fácil y más rápido. O sea, para mí el punto clave es emplear tiempo en la memoria justificativa. O sea, aquí al final en este trabajo colaborativo que hacéis, ¿no? Es la excusa perfecta para hacer ese proceso de reflexión y hacerlo juntos ya, ¿no? Y no tener luego esas idas y vueltas entre la Exacto. parte técnica y jurídica. Claro, ¿no? a veces ¿Cómo hablaremos deberíamos más, hacer esto? otras menos, según por donde... Y entiendo que no lo hacéis al mismo tiempo, ¿no? Es cada uno lo revisa en su momento, ¿no? Y Cada uno así, lo revisa cuando puede. Claro, exacto, exacto. O sea, también esto nos mucho permite... más eficiente. Sí, sí, sí. Y que esté todo en el mismo sitio. Porque, claro, ya no solamente es el hecho de que podemos comentar en el documento, sino el hecho también de que dentro del propio proyecto que tenemos nos podemos comunicar. Podemos añadir cosas. Mira, como veréis, aquí tenemos cosas añadidas. Mira, del Ayuntamiento de Mogán, que hemos tomado como referencia, CPV, otro CPV. O sea, hemos ido añadiendo, pues, O sea, más que aquí, cosas que tienen que ver con el documento. No sé, ahora, por ejemplo, tengo un ejemplo de un proyecto, de un contrato que ya se iba a licitar. Han decidido desde el órgano de contratación cambiar varias cosas esenciales. Pues en ese mismo proyecto yo copio ese correo electrónico que me sirve de referencia completo y tiro millas y lo tengo todo en un mismo sitio. No tengo el correo por un lado, el Word por otro y mi cuaderno para apuntar cosillas, no se me vayan a olvidar, por otro sitio. Es decir, el tener toda la información en un solo sitio me parece clave. genial. Me enrollo mucho, ¿no? Aprovecho para preguntar a los asistentes, ¿no? Si quieren compartir su experiencia o preguntas respecto a cómo están haciendo ellos, ¿no? Esas memorias colaborativas que has contado, ¿no? Esa nueva manera de trabajar, en este caso en coordinación y cómo esto, ¿no? Desde consultar los datos, hacer preguntas al asistente y luego empezar a trabajar con el documento. Y ahí ya tienes todo integrado, ¿no? En un mismo sitio, el documento, el expediente, etcétera. Y a mí me ha parecido especialmente interesante, ¿no? Esta parte de, sobre todo, hasta qué punto o no está ayudando a ese cambio de hacer las cosas de forma más colaborativa y de una forma más eficiente, que igual ya lo hacíais de otras maneras, ¿no? Pero ver un poco qué Sí, propuesta en ese sí, sentido. colaboras, pero de una forma menos eficiente. Claro, esto pues es lo que te digo, nos obliga a cambiar la mentalidad de trabajo de una forma pues muy radical y a introducir un tercer factor, como hemos dicho, que es el asistente. Un asistente de uso, claro,
que podemos utilizar con garantías, porque al principio sí que asusta mucho y una de las primeras cosas que intento trasladar a mis compañeros es una herramienta de trabajo, dejamos de lado las carpetas de Word y de Excel, no os asustéis, se puede tocar las pestañas, al asistente le podéis preguntar todo lo que queráis que tenga que ver con contratación, ¿eh? Por favor, no le preguntéis al asistente qué coches queréis comprar, porque no. Creo que ya les No va a vais para reencauzar. esto. Exactamente, porque enseguida sale ahí el zasca, pero no os asustéis, no tengáis miedo a preguntar. El asistente es una ayuda que nosotros tenemos y encima con la ventaja bestial de contar con la base de datos de la plataforma de contratación. O sea, el poder reutilizar todos esos datos sin miedo encima, decir, bueno, pues esto me cuadra, no me cuadra, voy tirando, sigo preguntando o a la primera encuentro la respuesta adecuada. O sea, me parece súper interesante. Y en realidad lleváis poco tiempo, ¿no? O sea, que habéis empezado desde hace poco, o sea, que ya es Noviembre, más o menos. claro, Hemos o sea, que es empezado en súper noviembre con la interesante. planificación, o sea que todo esto lo estamos empezando a implementar ahora. Aquí entiendo que uno de los hándicaps, no sé en vuestro caso, pero también el de los asistentes, me consta por ¿no? contactos con clientes o otros órganos, etcétera, de otras regiones, de todo tipo, de todo pelaje, que uno de los problemas es, vale, la planificación, ese Excel inicial, no se actualiza en general por los técnicos porque tienen otras tareas, porque no tienen un incentivo concreto, ¿no? Voy a reportar a un tercero, pero esto a mí, ¿de qué me sirve, no? ¿Hasta qué punto este cambio está suponiendo cambios en ese sentido? En el sentido que, como aquí los proyectos los usas para redactar los documentos y sí que te sirve como técnico para agilizar, ¿no? Luego la redacción de la memoria, el pliego técnico, etcétera, vas a actualizar los datos de esa planificación. Entonces, eso también, ¿no? ¿Hasta qué punto todo que esté conectado todo esto se está apoyando en cada una de esas necesidades? Ahí casi entramos ya en el punto 4, ¿no? Que es el control. La planificación no se termina, no la planificación. Nuestro trabajo no termina con licitar. Lo subo a la plataforma, firmamos el contrato y hasta ahí, ¿no? La vida grande del contrato empieza con la ejecución. La ejecución que va a llevar a cabo el centro gestor en su momento con su pliego técnico encima de la mesa. Y luego, por otro lado, el seguimiento que hacemos desde el propio servicio de contratación, porque el contrato tiene una vida, tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, unas posibles prórrogas, una devolución de garantías, modificaciones y otras incidencias que nosotros, que antes también lo gestionábamos desde un Excel, claro, todas esas cositas las íbamos poniendo en Excel cuando nos acordábamos y te creabas alertas casi en el teléfono de, oye, que acuérdate de avisarme de tal. Pues ahora cerramos el círculo también con el control de los contratos, porque esto coge datos directamente de la plataforma de contratación y les podemos reutilizar. Entonces, esto ya digamos que es el culmen, por así decirlo, porque nos permite, a ver, voy a hacer una búsqueda más. Aquí entiendo que habéis importado todos los contratos formalizados, ¿no? Y tenéis ahí Sí, el control de las prórrogas disponibles o usadas, el exacto. detalle de cada contrato, ¿no? La ejecución concreta de ese contrato, etcétera. Y luego, una vez está ya terminado, entiendo que ya lo enlazáis con la planificación del año siguiente Exacto, eso para, es. ¿no? Los que se vayan a renovar, pues los incorporáis a la planificación del año siguiente, etcétera. Es que tenía buscado, yo creo que lo acabo de cerrar. Vale, pues por ejemplo un contrato que tenemos en curso que se tiene que volver a licitar, ¿no? Que se va a acabar este año. Desde aquí hacemos seguimiento exactamente, por ejemplo en este caso no tiene prórrogas. Tenemos prevista la devolución de garantías, pues ya digamos que con esto cerraríamos el círculo. Bien prorrogamos. A través de nuestro sistema de alertas, creamos un sistema de alertas que nos va avisando a lo mejor pues cada semana, cada 15 días, cada mes, según lo vayamos configurando. Ojo con los contratos que se tienen que prorrogar y que tenemos que hacer el preaviso en este mes.
Ojo con los contratos que finalizan ahora y que hay que tener en cuenta la devolución de garantía. Genial. Pues Con el nada, vamos, aquí las alertas, ¿no? No sé y del con resto si tenéis seguimos el preguntas o aportaciones. Veo que sí, disculpar. Aquí alguien pregunta sobre cosas concretas de gobierno. Esto, si queréis, os mandamos un correo. Sobre todo preguntas a Ana Rossi, que es el objeto protagonista hoy, su experiencia, que es lo más interesante. Luego, si hace falta, contestamos también preguntas concretas sobre gobierno. Federico comenta, si llevas varios contratos, ¿cómo te llegan los comentarios de tus compañeros o las modificaciones que han hecho a todos los contratos? ¿Cómo te enteras de que hay modificaciones o interacciones? Esto entiendo que pregunta tanto para los proyectos como para los contratos en curso. Claro, en la pestañita esta. Ahí el numerillo ese nos Sí, que además llega. lo recibís por correo electrónico, Sí, ¿no? Os y luego también mencionan. nos llegan avisos por correo electrónico para entrar. Claro. Aquí, en el caso de los proyectos, he entendido que tirabais mucho de los comentarios, ¿no? Para Sí, hacer, sí, tanto en sí, el documento como en el propio proyecto, ¿no? Que hemos visto antes. exacto. Ujú. Y en control, imagino que, como todavía no habréis usado los documentos en control, básicamente en la ficha de los contratos, ¿no? Sí, sí. Eso es. Respondiendo a la parte que yo conozco de las modificaciones, a Federico, las modificaciones que publican en Place se importan automáticamente y las tienen en los propios contratos. No sé si hay más preguntas o comentarios respecto a la experiencia concreta que nos ha ido contando Ana Rossi, que me ha parecido personalmente súper interesante, ¿no? No tanto por las herramientas en sí, sino cómo las usamos, ¿no? Es decir, el cambio final está en los resultados, ¿no? Y en los procesos que estas herramientas pueden o no, en función de lo que, ¿no?, las aprovechemos, generar cambios internos interesantes. Entonces, para resumir e ir concluyendo el taller, Ana Rossi, si tuvieras que decir un poco el top 3 de las cosas que estáis logrando cambiar y quizás cuál sería el próximo, ¿no?, las próximas etapas a concluir para ir avanzando en ese proceso de transformación. Sobre Lo todo también primero, para animar al resto también a, ¿no?, experimentar, sea con esta u otras herramientas, ¿no?, a lanzarse. lo primero es que pasamos, pues eso, de una contratación muy, muy, muy manual, muy en modo Olivetti, que llamo yo, a una contratación apoyada pues en nuestros propios datos, a través de una herramienta pues exactamente que nos permite tener una visualización de nuestros contratos mucho más ágil, encima ayudados por una tercer pata que es el asistente IA, que tenemos aprobadas nuestras guías de uso responsable de inteligencia artificial con la contratación. Y luego, pues además, pues hombre, al ser una herramienta contratada siempre tenemos más garantías de que todo esté bajo control. Esto nos ha preguntado una compañera aquí asistente, ¿no? Elena, decía, ¿cómo estás segura del cumplimiento de todos los aspectos relacionados con la ley de contratos o con la ley de protección de datos, etcétera, ¿no? Bueno, ahí ya está respondiendo, ¿no?, un poco esa guía de uso. Lo hemos estudiado previamente, sí, hemos estudiado previamente y hemos aprobado, además con ayuda vuestra, de hecho, el uso de la inteligencia artificial y hemos aprobado las guías de uso, los casos de uso, la guía de uso responsable, etcétera, etcétera. Y Los que hemos visto previamente. respecto Aparte de que, perdona, por terminar, digo que tenemos configurado el asistente no como qué bien llega la inteligencia artificial, me va a hacer todo, me puedo ir a mi casa. No, lo estamos utilizando como una herramienta de trabajo. O sea, fijaros que siempre estamos hablando de herramienta, ¿vale? Una herramienta que me permite agilizar procesos, que me permite ser más eficaz y más eficiente y encima tratar más datos en mucho menos tiempo, con lo cual puedo utilizar el tiempo en tareas que aportan más valor a mi organización, que hemos dejado siempre de lado, que nunca hemos podido hacer, pues porque el trabajo manual requiere de mucho tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo nos lleva hacer un documento en Olivetti y cuánto me lleva hacerlo a través de utilizando como herramienta la inteligencia artificial? Genial. Aquí Francisco compartió otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo habéis tardado en haceros con esta plataforma, ¿no?, en familiarizaros con la herramienta y sacarle el partido que le estáis sacando ahora?
pues nosotros llevamos, creo que hemos empezado en noviembre y estamos a finales de enero y estamos prácticamente... Sí que nos pueden faltar algunas cosillas porque realmente es una plataforma que ofrece muchísimas posibilidades y bueno, se nos han juntado, pues se nos ha juntado con la Navidad y con varios cambios de gestores, el gestor de expedientes, el gestor de contabilidad en el ayuntamiento, con lo cual ha sido una época un poco complicada. Pero en el caso del servicio de contratación, en mi caso, que digamos que he sido quien han empezado, ha sido inmediato. O sea, yo los beneficios les he visto de una forma prácticamente inmediata. O sea, según he ido abriendo cosas y he visto las posibilidades, vamos, bueno, los papeles que hay ahí atrás ya son de hace 2 años. Ya no tengo ningún papel encima de la mesa, que para mí es, digamos, el éxito de poder utilizar una herramienta así. Genial. Iba a decir, entiendo que la incorporación del resto de compañeros técnicos va siendo también progresiva, ¿no? Y entonces vais Muy validando un progresiva, poco sí. los... Sí, poquito a poco pues se ha dado pues, una charla, digamos, en conjunto y después pues se hará un acompañamiento individual de cualquiera que lo necesite, pues ya sabe que puede subir con nosotros y le acompañamos sobre todo en los primeros pasos. Luego me parece una herramienta tan intuitiva que tampoco va a tener que estar ahí la señora del servicio de contratación a tu lado constantemente. Quiero decir, no hace falta ser Einstein para poder utilizarlo. Nosotras a lo mejor en servicio de contratación sí vamos a utilizar muchas más de las pestañitas que hay abiertas, pero un técnico de un centro gestor que tiene que hacer su memoria, su pliego técnico, al final, con manejar bien el redactor del documento y hacerse amigo de Paco Martínez Soria, pues lo tiene hecho. Genial. Pues nada, y a las últimas preguntas y ya el resto, si queréis, nos mandáis correos electrónicos y vamos respondiendo, sobre todo esas más específicas sobre Gobierto o la herramienta, que todo lo que tenga interés, pues las respondemos. Nos podéis escribir a aram@gobierto.es, por ejemplo. Aram es un nombre raro, el mío, pero es ARAM. Y nada, y si no, pues eso, contestamos. Había alguna pregunta un poco en la línea de hasta qué punto... ¿no? Fiarte del asistente o no, ¿no? ¿Cuál es la experiencia o la diferencia entre usar un chat GPT o usar esta herramienta en Gobierto, ¿no? Hasta qué punto, pues esa, ¿no? La prevención de esas alucinaciones, ¿no? Ese gran peligro que tienen los LLMs, etcétera. Y luego también había otra pregunta relacionada con el gestor de expedientes, ¿no? ¿Qué interacción tiene, en vuestro caso, Gobierto con el gestor de expedientes? Si vuestro gestor de expedientes simplemente es un repositorio documental y vais ahí subiendo los documentos que generáis en Gobierto, ¿hay algún tipo de interacción con los datos o no? Claro, pues la primera pregunta, hombre, sí evitamos muchas alucinaciones cuando partes de la base de que estás trabajando con un asistente de inteligencia que estos chicos nos tienen entrenado, por así decirlo. Entrenado lo llamo yo sé que no es la palabra, pero yo sé que en el mundo normal nos entendemos así. Siempre hay que tener cuidado. Quiero decir, siempre hay que revisar el documento, siempre hay que revisar esa sentencia que te pone, esa resolución del tribunal contractual, ese artículo, porque, bueno, pues al final no deja de ser una herramienta de trabajo y es listo, pero no tanto. Entonces, también tenemos que estar nosotros con la prevención de ojo, que esto que me acaba de soltar, pues es una burrada. Evidentemente, en un ChatGPT que tú no has trabajado previamente con él y le preguntas o le dices que te haga una memoria justificativa, pues las bestiadas que te va a soltar pues pueden ser elegantes. Sin embargo, cuando ya vas a una herramienta que tienes preparada para hacer este tipo de cosas y que se nutre además de una serie de datos muy concretos, pues desde luego el error se reduce muchísimo. Ahora, el error siempre está ahí. Entonces, por eso tenemos que estar nosotros detrás leyendo todo. Como siempre, quiero decir que al final el documento le firmamos nosotros, no le firma la IA. Le firmamos nosotros y nosotros somos los últimos responsables de qué es lo que ponemos en ese documento. ¿Se nos pueden colar cosas? Pues siempre. Eso yo creo que es inevitable. Pero bueno, lo suyo es reducir el error a lo máximo. Y la otra pregunta era que se me va la... El tema del gestor de expedientes, que también había otra pregunta en línea, nada. ¿no? De los flujos, los procesos de firma, etcétera. Entiendo que aquí Nosotros trabajáis... tenemos un gestor de expedientes pues que en el que a nivel de contratación nos limitamos a subir el documento a firmar. No nos permite hacer tampoco nada más.
Al final lo importante de un expediente es el contenido. Entonces, bueno, pues sí, la ley te obliga a tener el expediente electrónico y la trazabilidad y unas cuantas cosas más, pero la ley se ha olvidado a lo mejor de en todo eso decir, vale, pero el contenido hay que generarlo. Entonces, yo digamos, por poneros un ejemplo, a lo mejor tengo Gobierto abierto toda la mañana y estoy generando toda la documentación a través de Gobierto. Los documentos ya les tengo guardados cada uno en su proyecto. Cuando el documento está listo, pues es tan fácil como descargarlo y subirlo a firmar. Genial. O sea que el flujo en este caso, ¿no? Trabajas el día a día en la herramienta, buscando datos, redactando, etcétera. Una vez todo ese proceso colaborativo que has comentado, que es lo más interesante, y luego finalmente lo descargas, ¿no? Ya lo subes al expediente y ya se tramita, etcétera, etcétera. Eso es. Genial, pues nada, podemos creo concluir el taller sesión. Han sido 50 minutos, una hora de hecho, creo, súper provechosos. Muchísimas gracias a Ana Rossi. Animo a todo el resto a compartir en el sitio que sea, de la forma que sea, vuestra experiencia, porque de eso aprendemos todos y es lo más interesante. Y nada, animaros a todos a lanzaros, a probar, a compartir y a hacer más. Nos habéis pedido el correo, lo he puesto aquí en el chat, pero bueno, os mandaremos por correo electrónico y también había alguien que había pedido poder programar una demo, le he dejado el enlace también. En cualquier caso, lo más interesante hoy, ¿no?, era la experiencia que nos podía compartir Ana Rossi. También es muy interesante ver esto, ¿no?, que a veces parece que las cosas tardan mucho en los cambios en generarse, pero ¿no? Vuestro ejemplo parece, ¿no?, interesante, de noviembre de arrancar de cero de alguna manera a todo lo que habéis lanzado ya. Hombre, Incluso habéis atrevido a hacer cosas que no habíais previsto antes, ¿no? Exacto. Quiero decir, se nos ha abierto un mundo muy interesante. Entonces, claro, al final también las cosas nuevas a veces dan miedo, pero también son muy motivantes. O sea, yo siempre lo cuento y os lo agradezco muchísimo porque a mí me parece, me ilusiona especialmente porque resulta siendo muy tedioso el cortapega y el venga, vamos a sobrevivir, y el sobrevivir es muy cansino. Entonces, el tener la ilusión de decir, madre mía, tenemos un mundo ahora, es decir, he hecho una bolita con todo lo que teníamos hasta ahora, con todo esto, bolita y a la papelera, y empezamos un mundo nuevo, mucho más interesante. O sea, y yo pretendo, la idea es, pues eso, ayudar de la mejor manera posible a mis compañeros, al equipo de gobierno que esté en cada momento, pues que puedan tomar las mejores decisiones políticas y que nuestras licitaciones pues sean lo mejores posibles, porque cuando quieres hacer las cosas bien, tú ayudas, claro. Encima, contratación, que somos como ese sector, y más en estas cosas que suenan las mordidas, los coldos y tal, pues detrás de la contratación hay muchas personas como nosotros, normales y corrientes, que queremos hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, que nos gusta nuestro trabajo y que proyectos como este pues nos ilusionan y nos motivan a hacer las cosas mejor, ya que espero que en algún día pues las noticias no sean las mordidas, sino en los ayuntamientos, administraciones y demás. Hay técnicos que trabajan bien y que quieren hacer muy bien su trabajo, por favor, ténganlos en cuenta. Claro, en el caso de contratación, no news, good news, ¿no? A veces. Así que sí, sí. Las buenas noticias no siempre son noticia. Pues Pues genial, sí, muchísimas gracias, Ana Rossi, a todos por vosotros. asistir. Y nada, espero que, si no sois vosotros, Ana Rossi seguro que está ya en la siguiente reto propuesta a trabajar, así que nada, animaros a todos a compartirlo y a aprender juntos. Nos vemos en próximos talleres o sesiones. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego, Ana.